Ya, ¿Ya? sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Soy Rosana Sáez, la presidenta de la Asociación de Prensa de Jerez. En primer lugar, quería dar la bienvenida a todos los que estáis hoy en este webinar. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y agradecer especialmente a la Universidad de Cádiz, ¿no?, el que poder hacer estas ediciones de Campus Media, cuyo objetivo principal es, bueno, pues sacar un poquito los trabajos y la investigación de la universidad a la calle, conocerla, pero acercarla también y entenderla desde nuestra profesión para así poderla nosotros también comunicar y darla a conocer. Por eso hoy quiero dar especialmente las gracias tanto a Blanca Román, que está aquí, directora del Departamento de Divulgación Científica de la UCA, y a Rubén Baena Pérez, director del Departamento de Ingeniería Informática, que es precisamente hoy nos va a hablar del impacto de la inteligencia artificial en el periodismo y nos va a plantear una pregunta muy interesante que es ¿aliado o amenaza? Queremos dar las gracias especialmente a la universidad porque este es un tema que más que preocuparnos debe ocuparnos y por eso precisamente nos parecía interesante organizar esta formación, porque desde las asociaciones de prensa, desde la FAPE, vemos que la inteligencia artificial es un auténtico desafío, lo vemos como una oportunidad, como una valiosa herramienta de trabajo, pero consideramos absolutamente necesaria la formación porque supone un cambio radical en nuestra forma de trabajar y en ese cambio radical es necesario planes de formación y sobre todo que los editores de los medios de comunicación entiendan el impacto y este cambio, porque la inteligencia artificial bien utilizada, desde un uso responsable y un uso ético de la inteligencia artificial, va a seguir manteniéndose vivo el periodismo, pero el problema es que si no nos formamos, donde está el peligro es en los propios periodistas que nos tienen que dar esas herramientas y enseñarnos a utilizarlas. Por eso no me voy a extender y estamos deseando escuchar a Rubén, que es precisamente el que nos va a dar estas claves, gracias a ese trabajo de investigación y gracias a la que la Universidad de Cádiz pues esté liderando también esos estudios tan necesarios ahora mismo. Así que gracias a todos y deseando escucharte, Rubén. Pues nada, muchas gracias, Rosana. Si me podéis habilitar para poder compartir la diapositiva, porque me pone que el uso compartido no está activo. Supongo que lo tiene que hacer quien ha creado la Sí. sesión. Vale. Permitir que compartan notas todos los participantes. A mí me sale: el anfitrión no permite el uso compartido para esta reunión. Espera. Inténtalo ahora, yo creo que sí. Me sigue, a ver. A ver. No, me sigue estando como que no está activo. Espérate. Mercedes, ¿lo intento? Sí, eso te iba a escribir. Como estamos las dos con la misma sesión. Un momentito porque no me deja tampoco. Dejo que... No se lo creen. Y yo personalmente lo he calificado en algunas ocasiones en mis análisis como un vecino incómodo. No es un enemigo mental. Hay alguien aquí con el micro que se le está... Bueno, con la inmigración, con la gestión de la inmigración. Vamos a ver. Buenas tardes a todos y a todas, ¿eh?
Buenas. Mientras, si queréis, ¿me escucháis bien? Sí, Blanca. Sí, 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 Blanca. mira, si queréis, Sí. os comento, yo soy Blanca, como ha dicho Rosana, soy la directora de divulgación científica de la Universidad de Cádiz. Nosotros nos dedicamos a dar a conocer la investigación y el desarrollo del conocimiento que se lleva a cabo en los laboratorios de la universidad o en los despachos. Y bueno, tenemos una unidad que es la unidad de cultura científica y aparte de intentar traducir al castellano lo que nuestros investigadores reflejan en sus papers, digo el castellano para que es un lenguaje que no entienda todo el mundo, vamos, vengo a decir. A través de notas de prensa hacemos también actividades de divulgación científica de diversa índole, como la Noche Europea de los Investigadores, los Cafés con Ciencia y demás. Lo que intentamos es hacer accesible la ciencia para todos, ¿no? Yo os voy a presentar un poquito a Rubén, ¿vale? Así por encima, porque bueno, Rubén es uno de nuestros valores al alza en la universidad, uno de nuestros jóvenes talentos. Y bueno, Rubén es profesor en el Departamento de Ingeniería Informática de la universidad, obtuvo su doctorado en 2023 en la misma Universidad de Cádiz, consolidando su experiencia en inteligencia artificial y tecnologías conversacionales bajo la supervisión de destacados investigadores como Juan Madodero. Y con una formación inicial, él tiene una formación inicial que es muy interesante porque es en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y su trayectoria se ha caracterizado por integrar diseño y tecnología. Su labor investigadora se centra en áreas como la realidad aumentada, la realidad virtual, el desarrollo de sistemas conversacionales, lo que le ha permitido contribuir a numerosos proyectos y publicaciones innovadoras en el ámbito tecnológico y educativo. Vale, más o menos veis que él tiene un perfil muy atractivo y, pues, creo sinceramente que os va a dar una charla que a nosotros como periodistas nos va a venir muy bien. Y bueno, era solo para ir un poco introduciendo y presentando un poquito también la UCC. Aprovecho para hacer mi presentación de la unidad vamos, que está hecha para ayudaros principalmente a vosotros los periodistas. ¿Vale? Bueno, yo soy Bien. compañera. Blanca, gracias, porque además me vas a pedir disculpas porque teníamos tantas ganas de escuchar a Rubén que le he pasado directamente y es verdad que yo te había presentado a ti precisamente para que nos digas un poquito lo que estáis haciendo, así que agradecértelo. Nada, he matado el tiempo este que teníamos aquí. Sí, sí, disculpa. Y además comentar que estos webinars también el objetivo un poquito es que precisamente los profesores y la UCA los trabajo, que los periodistas que estáis hoy aquí podéis luego contactar con nosotros a través de la asociación de prensa, os ponemos en contacto con ellos para si cuando estéis analizando este tema, si queréis hacerles una entrevista, lo que sea, nosotros la universidad y la asociación de prensa nos estamos coordinando para sacar este trabajo a la luz y que en un momento puntual de un tema sobre inteligencia artificial o en otros webinars sobre lo que abordemos, están a vuestra disposición. Eso. Bueno, ¿cómo vamos, Mercedes, con él? Yo creo que ahora ya puedes probar, Rubén. ahora sí. Ah, Vale. perfecto. Pues mira, Blanca, lo que no me había dado cuenta, me vas a pedir disculpas y vamos ya. A ver si ahora el problema voy a tener yo. A ver si ahora puedo. Vale, ya creo que sí. ¿Me estáis viendo la pantalla? Sí, se ve. Vale, perfecto. Pues bueno, voy a comenzar esta pequeña charla informativa inicial, ¿vale? Como bien ponía en el título, se llama El impacto de la inteligencia artificial en el periodismo. Y a mí me gusta ponerlo de aliado o amenaza. Me gusta mucho hablar o poner este tipo de dicotomías en las diapositivas porque depende de cómo acabemos esta presentación, muchos de vosotros lo veréis más como un aliado o más como una amenaza. Mi intención siempre es que se vea más como un aliado, pero es inevitable que a veces se vea como una amenaza. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tratar aquí? Bueno, pues vamos a hablar un poquito primero sobre esos fundamentos de la inteligencia artificial, ¿vale? Porque hablar sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo, sin explicar un poco antes qué es esto de la IA, qué tanta repercusión está teniendo, me parecía un poco tosco. Y después hablaremos, como ya he dicho, de ese uso de la IA en el periodismo y por último, y a lo mejor un poco más controvertido, el impacto que está teniendo
la inteligencia artificial en el periodismo, ¿no? Pues bueno, empezando por estos fundamentos de la inteligencia artificial, a mí una cosa que me gusta mucho poner este tipo de charlas es esta imagen de aquí, sobre todo para mostrar que la inteligencia artificial no es algo del 2022, ¿no? Cuando tuvimos la suerte, por lo menos yo creo que es la suerte, de que saliese ChatGPT y todo esto se democratizara un poco más, ¿no? Y de que todo el mundo conociésemos que estas investigaciones que estaban ya desde hace unos años de fondo. De hecho, fijaros que lo que es la IA, la inteligencia artificial, se puede más o menos decir, o por lo menos hay un consenso de que nace en el 40, cuando se empiezan a salir las primeras máquinas de Turing, y no es hasta el 56 cuando se acuña el término, para que veáis que no es algo nuevo de día de hoy, sino que es algo que ha sido o que es consecuencia de muchos años de desarrollo e investigación. ¿Qué es lo que dice la RAE? ¿Qué es la IA? Pues disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. A mí me gusta mucho resaltar esto de operaciones comparables a las que realiza la mente humana, porque realmente lo que hace es eso. A día de hoy, no todas a la vez, pero sí en situaciones particulares capaz de casi alcanzar la misma disposición o el mismo desempeño que una persona, ¿no? ¿Qué campos hay dentro de la IA? Pues, siendo un poco breve, el más importante de todos estos últimos años es este del procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que el periodismo precisamente es el más relevante y que lo que nos permite a nosotros es que esas máquinas que hemos entrenado comprendan, interpreten y respondan al lenguaje humano de una forma útil y significativa, ¿vale? El LNP, que se llama este término en inglés, lo que hace es que una máquina pueda entender el sentido de lo que nosotros decimos y que pueda, en consecuencia, él generarle un texto de respuesta que también se sienta como humano, cosa que no es nada fácil. Otro de los campos también que estos últimos años ha tenido bastante avances es la visión artificial, que son básicamente sistemas que permiten identificar en foto, vídeo, elementos y aparte también tiene otra vertiente que es aquella inteligencia artificial que te permite generar imágenes, que también había bastante controversia, sobre todo en la fake news, porque, y yo incluido, ¿eh? Muchas veces están llegando a un nivel de realismo que los no creemos, es difícil diferenciar, ¿no? ¿Qué punto es real y qué es ficticio? Y el más importante para mí de todo, y quizá el menos popular, es el aprendizaje automático, ¿vale? Si hemos visto que en estos años hemos conseguido que máquinas hablen igual que nosotros, que nos entiendan, que vean y generen o creen herramientas visuales o creen arte, bueno, arte, no voy a ser tan específico, ¿vale? Pero que creen imágenes que son parecidos, se pueden referenciar como si fueran humanas. Lo más importante ha sido que tenemos la capacidad de enseñar a las máquinas que aprendan como haríamos nosotros, ¿no? Y esto es lo que ha sido especialmente relevante porque gracias a eso nosotros hemos conseguido que la inteligencia artificial a día de hoy de estos campos sean transversales entre sí, ¿vale? Nosotros ya cuando queremos enseñar a una máquina a que aprenda gran cantidad de datos textuales o visuales, ya no tenemos que hacerlo nosotros a mano, sino que a su vez hay otra inteligencia artificial que le está enseñando cómo tiene que aprender esos datos, ¿no? Que es lo importante aquí. Entonces esto es lo que es verdaderamente disruptivo. O la mayoría de los principios que se utilizan a día de hoy no son nuevos, sino que ya son bases que se han ido sentando desde hace lo menos 20 años. ¿Cuál ha sido lo realmente importante de estos años? Que bueno, gracias al desarrollo de los ordenadores, a día de hoy contamos con máquinas potentes que permiten que una inteligencia artificial aprenda un gran volumen de datos y que ese gran volumen de datos a su vez también o se pueda utilizar, ¿no? Gracias a otras IA de tipo imagen o de tipo texto. Eso es lo que realmente ha sido lo importante, ¿no? Y es lo que nos ha llevado al desarrollo informático de los últimos años. ¿En qué punto estamos ahora en el desarrollo de la inteligencia artificial? Y a mí esto, cada vez que hago una charla de esta, tengo que ir cambiando una cosa que os diré, ¿vale? La empresa de ChatGPT, OpenAI, lo diferenció en 5 pasos, en 5 estadios, ¿no? El primero de ellos es que, bueno, lo primero que ya esto lo hemos superado, ¿vale? Que es conseguir chatbots que son capaces de conversar con nosotros en lenguaje natural. Esto ChatGPT desde el 2022 es capaz de hacerlo. El segundo nivel es que sean capaces de razonar aquello que nosotros les estamos preguntando y que razonen también la respuesta que nos están dando. Eso también hemos alcanzado ya ese nivel desde hace un año, menos de un año, cuando ya tenemos modelos de inteligencia artificial que razonan, que son los razonadores, ¿no? Lo tercero es agentes que sean capaces de realizar una acción concreta de forma autónoma sin supervisión humana, ¿vale? Ya veremos si hemos llegado todavía ahí.
La cuarta es cuando lleguemos a tener inteligencia artificial que sean innovadoras, sino que ellos sean capaces de generar soluciones, ideas nuevas de forma autónoma. Fijaros la implicación tendría esto, ¿no? Y la quinta, que es lo que se ya conoce como inteligencia artificial general, el AGI, que es el tope que se espera llegar, que es cuando consigamos tener inteligencia artificial y que sea capaz de hacer o de realizar todas las funciones que haría una empresa completa, ¿vale? O una organización completa. Imaginaros la repercusión que tendría eso, ¿no? ¿En qué punto estamos nosotros? Pues bueno, camino de la tercera etapa, ¿vale? Nosotros ya tenemos agentes que son razonadores, ¿vale? Por suerte, que son bastante buenos, que alucinan mucho menos que los agentes de primera generación de este tipo, y estamos camino de la tercera etapa. ¿Por qué digo camino de la tercera etapa? Porque la empresa ChatGPT, ¿vale? De OpenAI, sacó hace no mucho esta herramienta que se llama Operator OpenAI, que a ti te permite escribirle una orden y él solo, tú vas viendo a la derecha, cómo él solo navega por Internet y va haciendo cada una de las opciones que hace falta para llegar a cumplir esa tarea, ¿vale? Por ejemplo, le puedes decir, bueno, reserva una habitación de hotel en Sevilla. Él solo va a navegar a las páginas, va a buscar la habitación y la más correspondiente también te va a pedir permiso y tal, pero te la va a reservar, ¿vale? Entonces estamos en un punto que son agentes autónomos que ya se comportan solos, de momento con un poco de supervisión humana, pero llegaremos al punto en que no haga falta la supervisión humana, ¿vale? Dicho esto, y me parece un dato relevante para lo que vamos a contar después, la propia empresa de OpenAI hace la semana pasada, vamos, de hecho, estimó que estos agentes, cuando lo tenga acabado, que está en ello, van a tener un costo de 20.000 euros, 20.000 dólares al mes, ¿vale? Estamos hablando de agentes que son capaces de comportarse a nivel intelectual como una persona con un doctorado. Entonces, me gusta mucho decir este dato numérico, sobre todo este dato monetario, para que veamos que sí, son capaces de hacer lo mismo que una persona 24/7, pero que no son baratos. O sea, a día de hoy, y cuando esto salga, las personas seguimos siendo más rentables que contratar una inteligencia artificial. Otra cosa es la productividad que tenga, el tiempo, y ya eso si queréis lo discutimos después, ¿vale? Pero lo curioso es eso, el precio. Yo cuando lo vi dije, bueno, por suerte, para la humanidad, seguimos siendo más rentables a términos económicos que una inteligencia artificial. Esto está muy bien, ¿vale? Quería ser un poquito más aséptico a la hora de explicar un poco los principios de la IA, pero ¿qué impacto está teniendo el uso de la inteligencia artificial en el periodismo en concreto? Pues vamos a ver primero el uso que se está dando a día de hoy de esta inteligencia artificial en el ámbito periodístico, ¿no? De hecho, vamos a ver qué tipos de herramientas existen a día de hoy que estén relacionadas, que utilicen inteligencia artificial, pero que estén relacionadas con el periodismo. Yo las he clasificado en 3 bloques grandes, ¿vale? Me he dejado alguno por el camino. He de reconoceros que he categorizado mucho, he pensado mucho en el periodismo escrito, ¿vale? No he tirado por medios de comunicación ni otro tipo tipo de periodismo, sino periodismo escrito y he intentado ir por ahí, ¿no? Que es donde también había más ejemplos. La primera categoría que yo creo que es importante es la automatización de contenido, ¿vale? Estamos hablando de herramientas de inteligencia artificial que te permiten generar artículos completos o partes de ellos, ¿vale? Para medios periodistas de forma automática. Cogen datos, ellos solos van generando información, notas de prensa y generan artículos de forma autónoma. Después están los asistentes de redacción, ¿vale? Que son aquellos que nos ayudan a los periodistas con sugerencias, optimización de textos, generación de ideas, generación parcial de artículos, borradores, ¿vale? Que son las que a día de hoy pues sí hay bastante más número de ellas. Y otro tercer tipo que me parece, para mí personalmente, de la más interesante, que es aquella que se dedican a verificar y a analizar, o sea, son aquellas herramientas de verificación y análisis de hechos. Son herramientas de fact-checking, ¿vale? De detección de noticias falsas, análisis de contenido, que a mí me resultan especialmente relevantes e importantes, y también lo podemos hablar un poco después, en la era en la que estamos, que por desgracia hay muchísima desinformación. Yo siempre digo que por desgracia en la era donde más accesible es la información es donde más desinformación hay. Quizás por eso, ¿no? Y es muy curioso el fenómeno es curioso en sí, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas me parece relevante e importante, ya no solo a nivel periodístico, sino también a nivel usuario, ¿no? De persona que consume información. Con respecto a la primera, ¿no? Que hemos visto antes, la de contenido, todas ellas tienen una serie de funciones comunes, o por lo menos ya se identifican funciones comunes, que son un poco lo siguiente, ¿vale? Son herramientas que te permiten convertir datos estructurados a texto. ¿Qué se refiere con datos estructurados? Bueno, me puede llegar un parte del tiempo, me puede llegar una hoja de resultados deportivos, y ese tipo de inteligencia artificial son capaces de darle narrativa y convertirlo en un artículo, una nota de prensa o cualquier cosa, ¿no?
Como bien dice el segundo punto, esta herramienta utilizan plantillas predefinidas, ¿vale? Aparte de ellos dar una narrativa propia con la IA, tienen una serie de plantillas y o estructuras predefinidas a la hora de redactarla, ¿no? Tienen la capacidad de actualizar esas noticias en tiempo real, ¿vale? Están consumiendo continuamente esa información de la red. También son capaces de personalizar contenido dependiendo del público que nosotros le digamos, ¿vale? Qué tipo de tono quiere que tenga, público objetivo, incluso sesgo político que le queramos dar, si es una noticia de otro tipo. Pero yo os digo que este tipo de herramientas suele tirar mucho más por información más sintética, ¿vale? Información sobre parte meteorológico, información deportiva, que no son sensibles con respecto al sesgo político. Y sobre todo son herramientas que tienen una fuerte, o sea, tienen una integración de múltiples fuentes. No solo te cogen información de un solo sitio, sino de varios, y en base a esa información que captura, ¿no? Pues te genera ese contenido. Con respecto a herramientas concretas que hay para hacer este tipo de noticias, para generar este tipo de contenido, para mí la más relevante de ellas es esta narrativa, que de hecho es española. Y investigando un poco sobre ella, he visto que narrativa, si veis el año de creación aquí, no es nueva, es del 16, pero que como todas estas herramientas con el auge de ChatGPT, pues ha sufrido una transformación y una subida, por así decirlo, de funciones, una mejora de sus funciones, ¿no? Narrativa, de hecho, tiene una vertiente que se llama Gabriel, que desde hace años trabaja, por ejemplo, con la agencia EFE para generar las notas de prensa, algunas de ellas de forma automática, ¿no? Y como veis, bueno, tener licencia propietaria, el precio es basado en la suscripción de lo que tú negocies con ellos. Y me llama mucho la atención porque tiene bastante relevancia y es una empresa, pone, o por lo menos yo he estado leyendo y pone que es una startup española. Yo no la consideraría ya startup porque ya tiene su tiempo, ¿vale? Pero sí es una empresa española que se dedica a esto, ¿no? Una mucho más actual, de hecho de este año, casi podemos decir que está sacada del horno, se llama Article GPT, ¿vale? Y lo que hace es algo muy parecido a lo que hace narrativa, sino que extrae información de diferentes fuentes y te genera un artículo, ¿no? En un concreto. También tiene licencia propietaria. Esto a mí me gustó mucho porque tiene varios planes de precios, pero el básico no era especialmente caro, son 5 euros. Entonces, si lo piensas, dices, bueno, es bastante asequible para lo que te da, ¿no? Hay muchas herramientas más, aparte de Article, pero que la gran mayoría de ellas, la redacción está orientada a contenido de marketing, de SEO y tal, ¿no? Pero herramientas como tal que estén orientadas a la generación de noticias que puedes tú poner o que sean publicables en un medio de prensa, pues son estas, ¿no? Ya os digo que de herramientas a nivel de marketing hay bastantes más, pero que es todo contenido más oriental al tema del SEO y tal. Es verdad que Article te deja también, tú puedes especificar a nivel de SEO, pero a mí me gustó esta especialmente porque si os metéis en la página, ellos mismos dicen que sí, que son capaces de generar artículos de prensa. Entonces dije, bueno, me parece curioso cuanto menos, ¿no? Y hay otras herramientas privadas, ¿vale? Herramientas privadas me refiero que no son públicas, nosotros no podemos utilizarlas, pero que hay medios que la llevan utilizando hace mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo los principales medios americanos, cada una de ellos, os puedo asegurar que lo está investigando, cada uno de ellos tiene sus propias herramientas a nivel privado que utilizan. Heliograph, por ejemplo, que lo utilizan de Washington Post, ¿vale? Lo utilizan para personalizar las de diferentes historias que le van manejando a los usuarios suyos y generan noticias breves, ¿vale? Son como pequeñas píldoras informativas que generan, lo hacen ellos. Bloomberg también tiene la suya propia, que se llama Cibo, y automatiza la redacción de noticias financieras, que ya os digo que como es un ámbito también un poco que se presta a ello, pues ellos utilizan eso. Bloomberg, aparte, como curiosidad, el año pasado sacó su propio GPT, ¿vale? Su propio modelo, solo con información financiera. Y bueno, no le fue especialmente bien, pero bueno, que también son empresas muy proactivas esto, ¿no? Como otro tipo de herramientas, ¿vale? Lo de asistente a redacción, que son los que sí se utilizan más, o por lo menos para mí son los más interesantes en este ámbito periodístico. Las funciones principales que podemos encontrar aquí son herramientas que principalmente nos van a hacer correcciones gramaticales y ortográficas cuando se lo pidamos, nos van a sugerir estilo y tono, también nos va a permitir la generación de ideas y prompt se refiere a las órdenes que nosotros podemos reinsertarle a la inteligencia artificial, ¿vale? Pero en el caso general va a ser que nosotros le pidamos ideas sobre algo que queremos redactar, ¿no? También nos va a optimizar la estructura sobre el artículo que nosotros queramos redactar o sobre aquel contenido que nosotros queremos hacer y sobre todo aquel que nosotros ya tengamos nos lo va a corregir o nos va a sugerir
cambios, ¿no? Y nos va a recomendar vocabulario específico sobre ámbitos concretos. Herramientas como tal dentro de este ámbito, para mí las dos fundamentales y siguen siendo, o por lo menos las que yo creo que son más potentes a día de hoy, por supuesto ChatGPT, ¿vale? ChatGPT bien utilizado y sabiendo muy bien cómo preguntarle o cómo afinar ese prompt, que es esa orden que tú le das a la IA, es realmente potente. De hecho, lo que estamos hablando antes de empezar la charla, yo soy usuario del Plus, ¿vale? De ChatGPT Plus, y a mí me permite hacer funciones realmente interesantes, ¿vale? ChatGPT a mí me permite crear pequeños agentes especializados en un ámbito concreto. Me deja también hacer consulta y que me genere información buscando en fuentes de internet. Y una de las funcionalidades para mí muy interesantes que aprobaron hace realmente poquito son las investigaciones profundas, ¿vale? Es una funcionalidad que tiene no solo ChatGPT, sino también alguna de este tipo de IA, que es que yo le puedo hacer una pregunta de investigación o que investigue sobre un tema directamente y ChatGPT no va a tardar 2 segundos en contestarme, sino que va a hacer una búsqueda extensa en la red sobre esa pregunta que yo estoy haciendo, ¿vale? Si le pregunto sobre el impacto, por ejemplo, de inteligencia artificial en el periodismo, cosa que yo he hecho, os lo digo, estuvo buscando durante 15-20 minutos por toda la red, sacó o llegó a encontrar 120 fuentes y sobre esas 120 fuentes a mí me generó un report de 3 o 4 folios explicándome el estado del arte de esto, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de una herramienta ya no solo para la redacción, sino también para la investigación en el ámbito periodístico, ¿no? Cosa que es bastante interesante. Y la otra, que es prima hermana, es muy parecida a ChatGPT, es Claude, ¿vale? Claude te permite hacer lo mismo que ChatGPT, es otra alternativa diferente. Y este caso, el Pro, vale 3 euros más barato, tampoco es muy significativo, ¿vale? Y es otra empresa, Claude, que también tiene su modelo, tiene Sonnet 3.5, 3.7, que están al mismo nivel que los mejores modelos de ChatGPT, ¿vale? Ya es un poco para gusto los colores de cada uno de ellos. Yo a día de hoy sigo recomendando ChatGPT porque me parece que es muy multifuncional, ¿vale? Hay otro tipo de plataformas, ¿vale? Como, creo que era, ¿cómo se llama? WordSmith, creo que es. Y Cope.aya, hay otras herramientas de este tipo, pero que son más específicas. En el momento que tú contratas un plan en ChatGPT o en Claude, ya no solo te puedes tú utilizarlo para la mejora de redacción, sino también le puedes dar otras funcionalidades, otros usos para aumentar tu productividad laboral. Entonces, por eso me gustan más que las que son más específicas, ¿no? También hay otra que no he puesto aquí, ¿vale? Que a nivel de investigación es bastante potente, que es Perplexity, que a ti te permite hacer búsquedas sobre temas concretos y te da una respuesta generada por inteligencia artificial también basada o fundamentada en diferentes fuentes que encuentres, ¿vale? Hoy vivimos en una época maravillosa, os lo digo de verdad, para la hora de hacer investigaciones, sobre todo cortas o saber el estado del arte de algo en concreto o hacernos una idea de algo sin tener que tener una labor de investigación demasiado laboriosa, sino que la IA es capaz de darnos un estado del arte muy conciso y muy sintético sobre algo de una forma rápida, ¿no? Cosa que es bastante interesante. ¿Hay también herramientas privadas en este ámbito? Por supuesto que sí, ¿vale? Reuters que diga, tiene una plataforma que es LinkedIn, ¿vale? Que también la utilicen ellos a nivel privativo. Ya os digo que la mayoría de medios americanos tienen plataformas integradas con IA, pero solo para utilizarla a nivel empresa. El caso de LinkedIn lo que hace es analizar grandes volúmenes de datos que le van entrando y cuando ve algo raro o ve algo diferente, se lo sugiere a los redactores para que generen una noticia de eso. ¿Vale? En plan, te está llegando los diferentes partes meteorológicos o en los últimos meses y de pronto ve anomalías en los datos. Pues te sugiere decir, oye, ten cuidado que se acerque una anomalía temporal o una anomalía a nivel meteorológica en tal sitio, a lo mejor es interesante que se vaya a cubrir esta noticia. Cosa que la verdad es que me parece bastante interesante el concepto, ¿no? De tener como una especie de centinela revisando datos continuamente que se generan a nivel de sociedad para avisarte de qué sería interesante abarcar. Y después está Berti, que curiosamente le pusieron los de Forbes el nombre del fundador de Forbes, ¿vale? Que lo que te hace también un poco como el Link Insight te sugiere ideas y redacta borradores pues, de noticias que considere interesantes. También nutriéndose de datos en tiempo real de qué sería interesante o qué idea sería interesante abarcar, ¿no? A nivel de medio. Y para mí, como he dicho antes, las más interesantes son las de verificación, análisis de hechos,
¿Qué tienen en común estas herramientas que se pueden utilizar en periodismo? Pues bueno, monitoreo en tiempo real, cosa súper importante, ¿vale? Son herramientas que rastrean continuamente redes sociales y otro tipo de sitios web para ver qué tipo de contenido se está creando en ellas y saber si son reales o no, ¿vale? Cotejan automáticamente los datos que ellos están viendo con otros para ver si son reales o no, ¿vale? Si se están haciendo afirmaciones, por un lado, ellos lo que hacen es ver esa información, si de verdad es fidedigna o no. Analizan esos patrones de difusión y esto es muy curioso, porque la mayoría de noticias falsas siguen un patrón, por lo menos a nivel de redacción común. Y es muy curioso, si esto también se lo decía a ChatGPT, ChatGPT, si tú le pasas una noticia que tú sabes fehacientemente que es un bulo, te va a decir, yo creo que es un bulo porque sigue la estructura clásica de un bulo. Y es muy curioso ver cómo se ha profesionalizado, ¿no?, la creación de bulos al punto de que la IA sabe identificar los patrones de redacción de bulos. Realmente curioso. Y triste, ¿no? También, no vamos a engañarnos. También lo que hacen estas herramientas es extraen y analizan los metadatos de esas informaciones que se da, ¿vale? Revisan todos los archivos multimedia. Esto es importante. De hecho, vamos a ver una herramienta que es parte de un proyecto europeo. Esta herramienta lo que hace es analizar vídeos, imágenes y tal, para ver si esos vídeos e imágenes contienen información que no son reales, si están generadas por inteligencia artificial, están manipuladas, para saber si de verdad son fake o no, ¿no? Y también, pues bueno, te genera reportes y alertas sobre lo que vaya a encontrar. Con respecto a herramientas de este tipo, he de decir que desgraciadamente las más potentes, como puede ser esta de aquí, como FullFactAI o Locally, no, Logically se llamaba, Logically, son todas privadas y no solo son privadas, sino que no hay ni precio. O sea, tú te metes en esas plataformas, lo que prometen, o por lo menos lo que tú ves, es bastante interesante, pero no puedes ni probarlo. A nivel empresa tienes que contactar directamente con un agente de venta y pactar un precio, ¿vale? Se ve que están especialmente pensadas para grandes medios, por lo menos con gente con un gran capital. Por lo cual no hay una herramienta de usuario final, por así decirlo, que exista, que nosotros podamos utilizar, que sea tan avanzada, ¿vale? Es curioso, como os dije antes, FullFact, la empresa es del 2010, pero la función de inteligencia artificial creo que es del año pasado, ¿vale? Todas este tipo de herramientas, este tipo de plataformas se han actualizado en base a lo que ha ido saliendo, ¿no? Entonces, han sabido adaptarse bien a los tiempos, por así decirlo. De este tipo también, en lo que he dicho antes, esta es la que a mí me parece bastante interesante porque ya os digo, es open source, es gratuita y es derivado o pues es resultado de un proyecto europeo, que es la de Invid We Verify, ¿vale? Esta herramienta es una extensión para el navegador, para Chrome, y tiene una serie de herramientas dentro que te permite a ti analizar contenido multimedia para saber si ese contenido multimedia es veraz o no es veraz, o por lo menos identifica cosas extrañas, ¿vale? Ya te estamos hablando de que tiene análisis de vídeo, análisis de imágenes y también análisis de audio, por lo cual me parece bastante interesante y afortunadamente estamos hablando de una herramienta gratuita, ¿vale? Y también tenemos una muy buena, aunque no lo sabía yo, os tengo que reconocer que no lo sabía hasta hace poco, que es la de Google Fact Check Explorer, que es un buscador, como un buscador de Google normal, pero que tú te metes, buscas sobre un tema en concreto y lo que hace esta plataforma es, esa búsqueda que nosotros estamos haciendo, es ver en los principales medios de fact check si se ha tratado sobre el topic que nosotros ponemos en el buscador y nos da el artículo, por así decirlo, de esa plataforma. Entonces, en el caso de España, pues nos va a dar resultados sobre lo que nosotros queremos verificar, si hay artículos en Neutral, en Maldito Bulo, en este tipo de medios que son Fact Check España, nos va a decir si se ha tratado o no para que nosotros podamos ir y verificarlo, ¿no? Aparte de Google Fact Check Explorer, la propia Google tiene una plataforma que se llama, creo que es Journalist Tools, ¿vale? Journalist Tools de Google está bastante bien porque aparte de esta herramienta del Fact Check Explorer, hay bastantes herramientas solo dedicadas a la mejora, a la productividad de periodistas, por lo cual me parece bastante interesante, ¿vale? Y para mí lo más controvertido al día de hoy, y lo que es un poco triste tener que hablar, que es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el empleo en el ámbito periodístico, ¿vale? Vamos a empezar por lo positivo, que es, abajo tenéis también la referencia para que si queréis verlo, que es como hay una dicotomía entre esa automatización de las noticias y el aumento de capacidad. ¿Qué me refiero yo con esto de aumento de capacidades? Aumento de capacidades es utilizar los asistentes de escritura, pero seguimos estando nosotros ahí. Y nosotros ahí, y gracias a estos asistentes de redacción, obviamente somos más productivos y somos capaces de generar nuestro trabajo de una forma más rápida, incluso si me apuráis, de una forma mejor,
¿vale? De una forma muchísimo más depurada. Y la automatización, perdón, es lo que hemos estado hablando antes de la generación automática de noticias, ¿vale? Es una realidad, por lo menos generacionalmente, la gente más joven, que los periodistas están utilizando inteligencia artificial para generar noticias. De hecho, yo como usuario de medios deportivos y de medios de noticias, he visto, vamos, incluso en blogs de tecnología, hay muchos artículos que se nota que están generados parcialmente, o por no decir en gran escala, está generada con inteligencia artificial, ¿vale? Es algo que, dependiendo del tipo de noticia, apena más o menos, ¿vale? Si estamos hablando de un tipo de noticia más informativa, como hemos visto antes, sobre datos concretos, pues bueno, no pasa nada. Pero un artículo de opinión generado con inteligencia artificial es bastante triste para la profesión que esté hecho así, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho utilizar la inteligencia artificial y creo que por ahí debe de ir el asunto de que la IA se encargue de tareas muy repetitivas, ¿vale? Como pone aquí, de resumir datos, redactar boletines, como hemos visto antes, ¿no? Y que lo que sea puramente más humano, ¿vale? Investigación, análisis contextual, columnas de opinión, que eso sea lo que quede para el humano, ¿no? Desquitándonos o quitándonos esa carga de trabajo que es un poco más alienante, ¿no? También el impacto que ha tenido es entre la eficiencia y la reestructuración de roles, ¿vale? El hecho de que haya existido la inteligencia artificial o que haya habido este auge, lo que está llevando es que a nivel de redacción, pues sea muchísimo más eficiente, ¿vale? De hecho, podemos ver como en el estudio que podéis ver abajo, sugiere que al integrar nosotros modelos de lenguaje, ¿vale? Estos modelos de inteligencia artificial, el 83% de las tareas del periodista y el 76% de las del editor se pueden hacer de una forma más eficiente, ¿vale? Aquí yo siempre, me gusta mucho decir esto en clase, pero los avances en tecnología tratan de poder hacer el trabajo que hacemos de una forma más rápida para poder vivir mejor y más. Que eso siempre me hace mucha gracia cuando se lo digo a los alumnos porque me miran así y digo, es que el avance tecnológico tiene que poder llevarnos a eso, a que nosotros podamos hacer o podemos tener la misma eficiencia que tenemos ahora o si queremos más, pero que este avance a nosotros nos deje tiempo para poder vivir más, ¿vale? Que a veces se nos olvide, ¿no? Esto. Me parece curioso tener que repetirlo, pero es verdad que el ser humano tiene la mala costumbre de cada vez que hay un avance tecnológico, cargarnos de más trabajo, inventarnos nuevos trabajos y no aprovechar esa ventaja o ese desarrollo para poder vivir más o poder vivir mejor, ¿no? Mejor dicho. Pero bueno. Y esto también, el tema de la inteligencia artificial, pues obviamente trae nuevos roles a la redacción, ¿vale? Esto no es nada nuevo. Obviamente las redacciones se pueden nutrir de, o deberían de nutrirse de redactores que ahora estén especializados en inteligencia artificial, porque la propia empresa va a ser más productiva, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Y incluso leí el otro día que incluso el incorporar personas con este tipo de perfil permiten a redacciones locales o con mucho menos recursos poder abarcar un número de noticias o por lo menos un número de ámbitos mucho mayor que si no utilizaran la IA por falta de personal. Entonces esto es importante. Y también, obviamente, lo que hará falta son editores que sepan utilizar la inteligencia artificial para supervisar estos contenidos generados. Y esto es importante y yo creo que aquí hay una deficiencia grave, ¿eh? Porque estos editores no están supervisando el contenido de inteligencia artificial o, más grave, no saben cómo hacerlo, no lo están haciendo de forma efectiva porque hay casos flagrantes de noticias generadas que se están colando, ¿vale? Entonces hay que saber que sí, tú puedes generar un cierto tipo de noticias, pero obviamente el editor tiene la responsabilidad de que ese contenido, aunque esté generado o parcialmente generado, tiene una calidad suficiente para que se publique, ¿vale? Cosa que por desgracia no está pasando en muchos casos. Y esto es curioso, pero vamos a ver, o deberíamos ver cada vez más las redacciones, este tipo de perfil, ingenieros de prompt, que son personas especialistas en cómo preguntarle a la inteligencia artificial, o analistas de datos, ¿vale? Personas que sepan analizar datos a un nivel profesional importante, ¿no? Cosa que no lo hay por lo menos medios grandes sí, pero en medios pequeños todavía no. Entonces la IA ahí puede desempeñar un papel importante, ¿no? Pero todo esto, obviamente, por desgracia, nos lleva a, y lo siento, pero he tenido que nombrar así esta diapositiva, una realidad inevitable, ¿vale? Que es que el impacto de la inteligencia artificial, pues obviamente, como en todos los ámbitos, la mayoría de ámbitos, está llevando a la destrucción de empleo, ¿vale?
En el 23, y este es de los estudios más recientes que encontré, en el 23 Estados Unidos, pues más de 21.000 empleos en medio se destruyeron gracias por culpa de la IA, incluyendo a 2.700 periodistas. ¿Vale? En el caso de la alemana Bild, ¿vale? Ha recortado cientos de puestos y que la IA va a reemplazar muchas funciones editoriales también. Entonces, bueno, es que a mí los avances tecnológicos siempre tienen este lado negativo. Obviamente, si tú tienes la posibilidad de un trabajo que es automático, cubrirlo con tecnología, lo vas a hacer. Esto va a llevar, y no solo en el campo del periodismo, a que los trabajos más especializados, entre comillas, o los que sean más humanos, los que requieran de mayor desempeño y no sean tan automáticos, sean los que acaben sobreviviendo. ¿Vale? Entonces, ya os digo que esto no es solo, o por desgracia, no solo pasa en el ámbito del periodismo, sino también se ve recientemente en el ámbito de la ilustración, como muchos ilustradores se están yendo a la calle porque ilustraciones muy básicas y con un poco contenido, poca personalidad, pues también se generan y está habiendo destrucción de empleo. Está habiendo destrucción de empleo por un sitio y también está habiendo creación de empleo por otro. Hay trabajo que, como he dicho antes, cuando nace una nueva tecnología, se inventan nuevos trabajos, ¿no? Entonces, por eso es importante, o por lo menos así lo creo, ¿no? Yo sí lo hago, por lo menos como docente, eh, formarse mucho en estas nuevas tecnologías, porque cuanto más te formes tú en este tipo de tecnología, obviamente, cuando te tengan que despedir, si tú tienes ese valor añadido de saber utilizar este tipo de tecnología, pues va a ser más complicado que te acaben echando. Y bueno, como conclusión, yo quería ponerlo como aliada, ¿vale? Conclusión, la inteligencia artificial como aliada, pues yo considero que primero es un complemento, ¿vale? No es un sustituto. Como he dicho antes, la IA te potencia la productividad en la redacción y te permite cubrir mucho más terreno informativo. Y lo importante es que eso no significa que sustituya la esencia del periodismo humano, sino que sigue estando ahí. También hablamos de la evolución constante de la tecnología. Los profesionales se tienen que mantener actualizados. Esto siempre me gusta comparar a mí en la explosión de la inteligencia artificial con Internet, ¿no? Nosotros no podemos pedirle, y tampoco supongo que el debate, alguno me podréis debatir esto porque yo no lo viví por edad, pero cuando se popularizó Internet entiendo que algo parecido pasaría, que la gente pensaría que a lo mejor los medios físicos de prensa ya no tendrían sentido y que iban a echar mucha gente, y al final todo acaba reconvirtiéndose, ¿no? Y por último, el balance humano-tecnológico, ¿vale? La IA se ha convertido en un aliado bastante poderoso para todos nosotros, ¿vale? Pero eso permite, como he dicho antes, a los periodistas que se puedan enfocar en cosas mucho más humanas. La contextualización, poder contar historias con muchísimo más rigor y la humanidad en el texto, ¿vale? Porque por mucho que tú generes un texto con inteligencia artificial, es verdad que el carácter y la identidad se sigue notando que no está ahí. Eso no está ahí. Y es muy difícil conseguir. Y ese es el valor humano que tenemos en todos los ámbitos en el que nosotros podemos generar contenido textual, artístico o de otro tipo, por así decirlo. Y poco más. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Esta breve exposición, ¿vale? Me hubiese gustado que sea un poco más larga, pero es verdad que es un tema que se me quedan muchas cosas en el tintero porque es bastante extenso y a mí me gusta en concreto, pero más me va a gustar ahora discutir con vosotros ciertos aspectos. Rubén, muchísimas gracias y podemos hacer una segunda parte. Seguro que los que hemos escuchado estamos deseando seguir escuchándote, así que podemos hacer una segunda parte. Como bien decías, ahora vamos a abrir turno de preguntas, los que queráis preguntar. Yo agradecerte la charla y yo me he quedado un poco por hacer una reflexión con la conclusión que sacas de la importancia de formarnos los periodistas, no tener miedo a la inteligencia artificial, sino tenerla como aliado, porque efectivamente es un cambio, como has dicho, en la forma de trabajar con nuevas oportunidades. Yo me he quedado también, por ejemplo, con el supervisor de contenidos, el verificador de contenidos. Lo único, si quieres, para romper el hielo, la pregunta que te planteo a nivel de empleo, yo veía, por ejemplo, en el sector legal, en los despachos de abogados, hay despachos de abogados que ya tienen más ingenieros que abogados. En el periodismo vamos a ver redacciones donde van a quedar muy poquitos periodistas que puedan hacer ese trabajo a fondo, el que dices, de campo, de investigación, y vamos a ver más ingenieros. Es que el trabajo de analista de datos es un trabajo difícil y tienes que estar a nivel profesional, o sea, a nivel de formación es algo bastante cualificado, ¿no?
O sea, y yo creo, vamos, porque yo vamos, por desgracia, ¿eh? Por desgracia no soy analista de datos, porque es algo que a nivel laboral está bastante bien pagado. También, también os digo. Creo que sí, cada vez lo vamos a ver más. Es que al final, nosotros como sociedad hemos tenido, entre comillas, un problema y una virtud, ¿vale? Que desde que el nacimiento de Internet, llevamos generando datos de forma masiva desde hace muchos años, pero nunca hemos sabido analizar correctamente esos datos, o por lo menos de una forma efectiva, ¿no? De hecho, uno de los casos, por desgracia, ¿no? De los casos más relevantes del primer uso masivo de análisis de datos fue cuando en la primera contienda entre Trump y Hillary Clinton, ¿no? Sale Cambridge Analytica y es capaz de, a través de un análisis masivo de datos, manipular, entre comillas, unas elecciones, ¿no? Además en Estados Unidos, que no es un país cualquiera. Entonces, por eso digo que el análisis de datos, los analistas de datos, es un perfil bastante atractivo, pero porque tenemos tantos datos y no tenemos la capacidad, o por lo menos, de saber interpretarlos de forma correcta, que ahora encima la inteligencia artificial nos rompe ese límite de detectar patrones o algo que a los humanos se te puede escapar, que creo que ese tipo de perfil es muy interesante, pero ya no solo tampoco a nivel periodístico, sino también a nivel médico, ¿vale? Hay muchísima investigación a nivel médico del uso de datos masivos y de analistas de datos que están descubriendo patrones a nivel de enfermedades que no nos habíamos dado cuenta. O sea, teníamos esos datos ahí, pero nosotros no sabíamos que había una relación entre una cosa y otra, que a veces la correlación no significa que sea real, ¿no? Pero ya te está dando datos que antes, o por lo menos resultados que antes nosotros no nos habíamos imaginado o estaban siendo visibles a los humanos, pero no habíamos percatado de qué significaba eso, ¿no? Entonces, por eso digo que el analista de datos, pues sí, es bastante importante, yo creo que va a estar en todos los ámbitos. Por suerte, siempre digo que para los informáticos, la informática cada vez más transversal, están todos los ámbitos, nos guste o no. Yo siempre, hay alumnos míos que me dicen con 20 años que ellos no se les dan bien los ordenadores. Y yo siempre digo a ellos, pues mala era para haber nacido, porque vas a tener que utilizar un ordenador para todo en tu vida y es que no tenemos otra. Entonces, cuanto mejor uso sepas tú hacer de la tecnología, más libre en ese aspecto será, ¿no? Y más atractivo tu perfil profesional también va a ser. ¿Quién se anima? Siguiente pregunta. Manfredi ha pedido. Hola, con permiso, sí. Si te parece, Rubén, puedes quitar la presentación y así nos vemos todas las caras, si te Vale, parece, perfecto. como Sí, idea. sí. Vale. Bueno, Rubén, mira, claro, tú eres más joven, yo soy muy viejo. Entonces, yo cuando empecé en una redacción escribía con máquina de escribir, con una lexicon, y pasamos al ordenador, y cuando trabajaba en televisión la cámara pesaba 14 kilos y ahora la lleva el periodista, ya no hace falta el cámara. Es decir, que yo estoy muy acostumbrado en la profesión a los cambios, y este se asume, es decir, tener miedo al cambio ninguno, o sea, ¿no? Ni pasos atrás ni para tomar impulso. Creo que tenemos como periodistas que asumir que esto ha venido para quedarse, ¿no? Esta es un poco la primera reflexión y cuando dicen tus alumnos de 20 años, a mí cuando me hacen esa pregunta de que no sabes manejar ordenador, digo, yo tampoco sé manejar el lavavajillas y la lavadora, lo odio, o sea, y ya está, lo siento, no voy a lavar la ropa ni voy a lavar los platos. Bueno, yo te quería hacer una pregunta más bien relacionada no con IA y periodismo, sino IA y periodista. Y me explico. Muchos compañeros son autónomos, trabajan solos, necesitan, por lo tanto, herramientas, digamos, a ser posible, gratuitas, etcétera. Y hay una que yo busco y que me interesaría mucho es, a ver si me explico, autogenerar mi propia IA. Quiero decir que para evitar que la IA me dé un dato falso, que yo sepa los 45 informes que he sacado de tal decisión del gobierno, tratarlo con IA y que exclusivamente la IA se dedique a profundizar en esos 45 PDF, me estoy inventando. Es decir, que no exista fuga, sino que todo mi trabajo que yo estoy haciendo me ayude a partir de documentación que yo tengo y que por lo tanto no salga de ahí, por lo tanto los datos sean fiables para mí porque necesariamente coinciden. ¿Hay alguna herramienta que tú recomiendes en este sentido? Hay Gracias. herramientas, sí, hay herramientas que se pueden utilizar para tú personalizar la inteligencia artificial, ¿vale? En ese caso se pueden hacer. De hecho, en el otro ámbito que es muy controvertido de la informática, nos vemos también afectados porque generar con menos atino y profesionalidad, ¿vale?
pero generar herramientas, por ejemplo, software o tipo de software, que es capaz de hacer algo en concreto, es verdad que a día de hoy, no a un nivel muy avanzado, pero es capaz de hacerte cosas, yo qué sé, por ejemplo, generar una página web, ¿vale? Generar una página web, la IA que vas a integrar en herramientas de desarrollo, te la pueden hacer en 10 minutos. ¿Vale? Estamos hablando por eso os decía antes que el miedo es transversal a todos los sitios, ¿no? Con respecto a lo que dices tú de poder personalizar algo, el propio ChatGPT te deja a ti crear herramientas o pequeños agentes personalizados con una orden concreta, ¿vale? Tú te puedes crear tu propio especialista en algo. Yo, de hecho, tengo especialistas en cada una de las asignaturas que imparto, me creé un especialista. Yo tengo un especialista en la asignatura de herramientas informáticas, tengo uno en concreto para... Entonces yo cada vez que voy a hacer una pregunta no tengo que contextualizar la IA siempre, sino que él ya sabe que tengo mi pequeño peón especializado en eso. Y él ya sabe las instrucciones que yo le voy a dar. Entonces él ya sabe lo que yo le voy a preguntar. No sé si es más o menos lo que tú querías saber, Antonio. Sí, sí, gracias, Rubén. Yo lo que más se parece a lo que tú has dicho, he estado probando Notebook KLM, que es una herramienta de Google, que creo que casi hace eso. Estoy empezando con estas herramientas que tú has dicho de Google para periodistas. Descubrí, se llama Notebook KLM y creo que va haciendo eso, aunque tengo que probarla, sí. Notebook es una herramienta muy potente, porque sobre todo en la hora de hacer investigación me parece de las mejores que hay. Y no sé si habéis probado la función nueva que tiene de que te puede generar un podcast sobre el contenido que tú le des. Cosa que me parece alucinante. O sea, tú le puedes cargar un documento y decir, bueno, genérame un podcast sobre esto. Y tú puedes generar a dos personas hablando en tono coloquial sobre el contenido. ¿Vale? Yo estas cosas siempre las veo como formador, como docente, y digo, esto me hubiese encantado tenerlo en mi época para ciertas asignaturas que son un poco difíciles de entender. ¿Vale? Imagínate de decir, bueno, no me voy a estudiar los temas para el parcial, sino que voy a generar un podcast de cada uno de ellos y yendo en el tren me lo escucho. Es que me parece alucinante la forma que tenemos a día de hoy de poder entender conceptos que a lo mejor son más complejos. Yo muchas veces utilizo yo la IA para generar metáforas visuales. ¿Vale? Tengo este concepto que es muy complejo. ¿Me puede sugerir alguna metáfora visual para que se entienda mejor? Es genial. O sea, yo siempre digo que yo esto en mi época de estudiante lo hubiese tenido y yo estaría como un niño jugando, o sea, aprendiendo, ¿eh? Porque aprender cualquier cosa a día de hoy, gracias a esto, es realmente fácil, o por lo menos mucho más sencillo, ¿no? Vamos a darle. Rubén, José Antonio te hace una pregunta muy interesante. Yo también tengo mi opinión sobre ella, pero te dejo que te la haga. José Antonio, ¿le haces tú la pregunta o la leemos? Pues te la leo porque no nos debe escuchar, no sé si tendrá problemas. Dice, yo soy muy pesimista. ChatGPT o Perplexity, me dice que lea así. No solo son capaces de ayudar con automatismos o datos repetitivos, también tienen alma. Son capaces de redactar una noticia taurina con el estilo de Jaime Avilés o de escribir una columna con Manuel Vicent si le das el prompt adecuado. ¿Qué hacer? La ética. Claro, a ver, esto es como, y además me gusta mucho como el arte. Tú puedes generar una imagen o decirle, genérame esto como si lo hubiese pintado Van Gogh o como si lo hubiese pintado Picasso. Lo puedes hacer. Porque al final la IA lo que aprende son diferentes estilos. O sea, la IA lo que hace es analizar esos datos y saca una especie de esquema o de algoritmo, mejor dicho, que sintetiza tu identidad o tu forma de escribir o tu forma de pintar, lo sintetiza en datos. Pero claro, ahí hay una cosa importante. Él siempre va a poder sintetizar aquello que ha aprendido. De mí a lo mejor no ha aprendido, o espero yo que no haya aprendido como yo escribo, ¿no? O a no ser que yo haya querido que se enseñe con eso, ¿no? Ahí de hecho, había una controversia muy grande porque cuando ChatGPT salió, se hizo público que se había entrenado, pues básicamente robando datos. Y esto es así, ¿eh? O sea, existen una serie de software informáticos que son el crawling, una especie de fórmula, ¿vale? O de software que lo que hace es ir navegando por código en los medios y va recopilando información, ¿vale? Pero eso no es ético hacerlo. Es que eso no es ético hacerlo. De hecho, creo que no sé si fue el Time o el Washington Post, denunció a OpenAI. Lo denunció porque se veía o ellos detectaron que se había nutrido de sus noticias y tuvieron que llegar a un acuerdo entre ellos. Entonces, claro, vivimos en un punto, y esto, por desgracia, en Europa no, porque somos más legalistas, pero en Estados Unidos a veces, para conseguir el primer paso de algo, no importa cómo haberlo conseguido. Que muchas veces Estados Unidos se queja de que China, dice, bueno, sí, pero ¿cómo has conseguido tú llegar hasta aquí también? Háztelo mirar. O sea, entonces ahí esos problemas están ahí.
Es verdad que a día de hoy una IA tú le puedes pedir que te escriba un artículo con la misma identidad que una persona en concreto. Pero hombre, va a imitar el estilo de redacción, va a imitar ciertas cosas que haga esa persona, pero nunca va a ser esa persona, ¿vale? De hecho, nunca vais a ver la opinión que tenía esa persona cuando ha querido redactar en concreto esa noticia, ni si, por ejemplo, si es un artículo de opinión, ¿no? O si hay algo en concreto que quiera hacer. Es que es muy complejo, ¿sabes? Podemos tener copias de personas, pero nunca va a ser la persona. Yo creo que es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Es igual que en el arte. Yo puedo generar un cuadro como Picasso, pero nunca va a ser de Picasso. Nunca va a ser igual que Picasso, porque Picasso nunca ha tenido la oportunidad de poder hacer ese cuadro. Entonces, estamos creando imitaciones que no son reales, ¿no? Y al final yo creo que aquí el tema, es más curioso esto, ¿eh? El tema de la identidad está muy presente en la inteligencia artificial, porque estamos hablando y son máquinas sin alma, no la tienen, no son capaces de sentir. Entonces es un poco por ahí, ¿no? No sé si a lo mejor he divagado demasiado en esto, pero yo creo que es un poco así, ¿no? De que ellos pueden imitar el comportamiento de alguien, pero nunca ser ese alguien, ni saber cómo lo escribiría esa persona. Has abierto debate, Rubén, porque yo creo desde el punto de vista, voy a hablar un poco en boca de los periodistas igual, el tema yo creo cuando hablábamos de la formación y el uso ético y responsable, porque el problema que tiene esta profesión es la precariedad laboral. Entonces, la precariedad laboral que tenemos, ¿qué puede ocurrir? Por un lado, los editores de medios ahorrarse y decir, cuantos menos periodistas, que me lo hagan todas las máquinas y no ver ese trabajo de investigación, de salida a la calle de campo, pero también los propios periodistas con sueldos precarios, decir, que me haga la nota ChatGPT, que me escriba el artículo taurino, como bien ha dicho, y entonces estaremos firmando nuestro acta de defunción. Y en este debate yo te quería preguntar también, al pertenecer a la universidad, nosotros desde la Asociación de Prensa creemos muy necesario introducir la asignatura de ética y IA en la universidad, porque formando a los futuros periodistas en el uso ético y responsable no se va a producir la pregunta que planteaba el compañero, que abre un debate importantísimo porque realmente es el debate que hay. ¿La puedo usar como herramienta complementaria o ante mi precariedad laboral me voy a poner en mi casa a decir que me haga el artículo y a los 2 días despedido? De hecho, Rosana, yo creo que el problema de la ética periodística, y permíteme la reflexión, creo que viene incluso antes de la inteligencia artificial por el tema de la inmediatez de la información Y el y de copia y que pega. estamos hablando de una generación, y esto yo lo veo en mis alumnos, que ellos no se informan en medios de comunicación, se informan viendo vídeos de TikTok. Ellos se informan viendo de TikTok, Así es. consumen otros medios diferentes o otros canales diferentes con otro contenido y otra forma de contar las cosas de forma diferente, ¿no? Entonces, a mí eso me llama mucho la atención y creo que en parte el periodismo se está intentando, o cada vez más se intenta adaptar a ese formato y pierde muchísima identidad. O sea, y es lo que hablamos un poco antes, ¿no? De cómo yo he llegado al punto de por las mañanas no ver los diarios, sino directamente decirle a ChatGPT que me haga un análisis de lo que hay y yo ver un resumen de 2 o 3 párrafos de cada uno de los artículos, porque se me hace insufrible el clickbait. Se me hace insufrible y además muchas veces como lector me siento estafado. Es como, bueno, quiero ver esta noticia y no paro de verme cebo. Y yo entiendo que los medios tienen que vivir, ¿no? De que tú entres, hagas clic, se contabilice ese clic y tú puedas ganar dinero por la publicidad, ¿no? Pero desde que está esa relación perversa de publicidad-clic, yo creo que hay una degradación importante del periodismo. O sea, ya no solo por la IA, ¿no? Sino creo que ese es el problema fundamental y que la IA seguramente, por desgracia, lo que va a hacer es que se genere de forma automática 2 millones más de noticias de clickbait. Pero creo que hay, de verdad, y debe haber una reflexión, por lo menos yo creo que en el ámbito periodístico, de cómo hemos llegado al punto de que una red social como TikTok sea una fuente de información primaria para gente de menos de 25 años. Es que es duro, ¿eh? de pensarlo, sobre todo porque es tan fácil manipular a alguien de esa forma. Y que la política se traslade a TikTok. Claro. Que la No, no, información no. política, quiero decir, a una red que Sí, da sí, de sí, puro sí. entretenimiento. Sí, sí. Es una locura, pero yo como educador también lo vivo. O sea, yo que voy viendo generación tras generación de alumnos que entran, yo a mí como profesor cada vez me cuesta más mantener a mis alumnos que me atienden en clase. De hecho, este año tenemos un proyecto de innovación docente, que lo que hacemos es ciertos contenidos, yo lo estoy subiendo a TikTok. Yo a ellos, hay contenidos de clase, píldoras de conocimiento que las estoy subiendo a TikTok
Y a ellos les estoy reclamando que hagan ese esfuerzo también. O sea, que ellos tengan que explicarme un concepto mío de mi asignatura, que tengan que subir un vídeo a TikTok para que así ellos entiendan el concepto. Fíjate hasta qué punto hemos llegado ya. Tiene este concepto, la única forma que yo tengo de que yo sabe que tú estás asimilando bien esa información es que tú crees un vídeo sobre eso. A mí el formato no me parece malo, me parece que es víctima de su tiempo. Pero lo que me parece peligroso es que es una fuente de información primaria. Es lo que a mí lo que de verdad me preocupa es. Pues Rubén, aquí tienes otra pregunta de José Antonio. ¿Hay alguna manera de detectar IA en los trabajos universitarios? Ojalá, pero no. Porque la IA, una vez que la IA es una caja negra que cuando te genera a ti texto, no siempre te va a generar el texto dos veces igual. ¿Vale? Hay un montón de herramientas que existen como GTP0 y tal y cual, pero esas herramientas son probabilísticas. Y lo que te va a decir es qué probabilidad tiene en base a cómo se ha redactado ese texto de que sea de inteligencia artificial o no. Pero hay un montón de casos de gente que decía, espérate, de copiarle un párrafo de la Constitución española y decirte que está hecho con IA. Entonces, claro, no es un axioma. Yo no puedo a un alumno suspenderlo porque esa herramienta me diga, porque al final es una probabilidad. ¿Vale? Había otras herramientas antes de esto, como Turnitin, que sí, me busca el sitio concreto donde está esa información y el párrafo concreto, pero palabra por palabra. Pero es que la IA nunca te genera dos veces la misma definición. Entonces, claro, no podemos pelear contra algo así, sino tenemos que asumirlo, adaptarlo y utilizarlo como un aliado nuestro. Dice, o sea, Antonio suspira. Yo de verdad que es complejo, o sea, es complejo. Hay que adaptar, yo por lo menos así lo hago como profesor, y es un esfuerzo grande, ¿eh? Tienes que adaptar todos tus métodos de evaluación a una nueva realidad, que es la que hay, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, el tema de los vídeos de TikTok nos está funcionando bastante bien. Os lo digo en serio, vamos. De hecho, este domingo no tenemos una entrevista en Canal Sur Radio hablando de esto precisamente, de este proyecto, porque está funcionando muy bien. De cómo adaptar este tipo de trabajo que antes eran puramente escritos, exposición en clase, la única forma que yo tengo ahora de que sea, o por lo menos de chequear que ese alumno de verdad está entendiendo el contenido, es que mi canal de comunicación clásico, que es esta información, se la doy a él y le estoy obligando a que él adopte esa información mía y la comunique a través de su medio de comunicación primario, ¿no? Entonces es interesante también ver cómo lo hacen, ¿eh? Y como a veces tú detectas que lo han entendido o no lo han entendido. Y ya digo, me parece un medio de comunicación totalmente válido, pero a mí me preocupa que sea su fuente primaria de información. Muchísimo. Ahí los medios de comunicación tendremos que adaptarnos nosotros también y darles la información a través de TikTok en su forma de consumirla también, adaptarnos a lo que hay. Pero es complejo, ¿eh? Porque ahí pierdes Complejo. profundidad. O sea, TikTok es tan inmediato y es una plataforma sí, tan inmediata que tú no puedes profundizar sobre un tema concreto. Es una plataforma de mensajes directos y concisos. ¿Vale? Yo qué sé. Ahora, yo que soy usuario de TikTok gracias a esto, hay una campaña brutal que en todos los vídeos de TikTok están poniendo mensajes de Pedro Sánchez dimisión. ¿Vale? Y en todos se ve que es una campaña que están haciendo, claro. Hay chavales de 20 años que por hacer la gracia están diciendo Pedro Sánchez dimisión, independientemente del sesgo político que tú quieras, ¿no? Pero es que es una forma tan fácil de calar un mensaje tan tonto como ese, en los comentarios y poniendo eso, que de verdad es preocupante y mucha gente joven lo hace por la broma, pero no se da de cuenta, o sea, no se da cuenta de fondo que existe una manipulación enorme de lo que está consumiendo. ¿Alguna pregunta más para Rubén o para Blanca también, que está ahí de la universidad? ¿Sí? Yo tenía una pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Rocío, sí. Que, ¿por qué no hacemos un segundo curso en el que me gusta mucho la ponencia de hoy como planteamiento? Me parece que tiene poca práctica. Quiero decir que en realidad nosotros lo que nos interesa, nosotros ya sabemos todo esto, el debate, tal. Lo que necesitamos es que todas las herramientas que podamos utilizar realmente las optimicemos para nuestro trabajo diario. Y entonces no sé si tú serías capaz de darnos ese curso más en práctico. Rocío, se lo pregunté en el off the record
Ah, vale. Porque hoy venía a hacernos una aproximación a lo que es el trabajo de investigación, pero luego ya lo habíamos hablado Mercedes y yo porque, por ejemplo, nos ha estado hablando de ChatGPT Plus, sus Claro, funcionalidades, pero esto ya lo habíamos, o sea, ya es una Sí, cosa que Rubén sería un curso específico. claro. lo hemos hablado, sí, antes de empezar hemos estado hablando un rato sobre esto precisamente. Claro, a mí se me hace duro 20 minutos de exposición solo porque hay mucho de lo que hablar y poco. O sea, a mí me hubiese gustado también, y siempre me gusta hacerlo, explicar un poco cómo funciona ChatGPT de fondo, ¿no? Para entender que no es ese demonio ni ese perro de tres cabezas malvado que está, Pero sino que es algo... tú estás aquí, ¿no? ¿Dónde? Tú vas a la UCA, ¿no? ¿Entiendes? ¿O no? Sí, sí, claro, yo estoy en la universidad. Y por eso lo Yo, habíamos hablado, Rocío, que hoy era sí, un poco sí. esta charla del trabajo de investigación que han hecho, que Hay yo que creo que ha poner ya dado... la fecha del siguiente, Rubén, con No, por nuestros eso. ordenadores. Pero que hoy nos Yo, ha yo dado de muchas decir, claves novedosas, ¿eh? Hoy nos ha claro, dado yo muchas decir que claves. en la universidad, este año, por falta de tiempo no, pero el año pasado di bastantes cursos de formación de inteligencia artificial. Cada vez que me invitan, el primero que está ahí, ¿eh? O sea, Guay. y el año pasado di 2 de generación de imágenes y que este año quería dar uno de generación de texto, pero no he podido porque el mes que viene voy a ser papá y no me va a dar la vida para ello. Pero que yo soy el Total, primero venga ya, Rubén. yo soy el primero que me presto estas cosas, ¿eh? Pero vamos, Muy bien. de cabeza. Pues ya el siguiente apuntado. Una pregunta para Rubén muy, muy rápido, si me permite. Rubén, ¿existe alguna herramienta para generar EPUB publicables? Porque tengo que hacer varios informes y los quiero publicar en EPUB. Tengo el texto en Word, cuando lo escribo, ¿hay alguna herramienta que me permita generarlo para convertirlo en EPUB con el índice, en fin, con todo lo que, con todo lo que exige esa publicación? ¿Te suena? Porque me Mm. parece muy interesante para poder Ahora avanzar en esto. mismo Bueno, no, no te preocupes, sí. sí, ahora mismo, Antonio, que te convierta ese formato del otro formato, no en concreto. O sea, entiendo que el proceso sería, tú generas el documento, por así Sí. decirlo, en Word y sería un conversor de Word o de .2x, convertirlo a EPUB. Yo creo que, bueno, hay uno, ¿vale? Sí, hay uno que puede funcionarte, que es el que se utiliza por lo menos para cargar los libros que tú tengas de forma privada en los Sí, Kindle de Amazon. No sé si lo has utilizado alguna vez, el Calibre se llama, sí, que es calibre, open calibre, source. perfecto. Vale, Calibre perfecto. tú puedes utilizarlo para cargar un PDF y cargarlo directamente en tu libro. De Entiendo que acuerdo. lo que hace de fondo es convertirlo a EPUB. Sí, no, Lo que es el coñazo en un EPUB es para publicarlo en Amazon que hay que generar un índice, ¿no? Porque si sí. no, no te lo admite. Y yo es que soy torpe, no soy, sé Mm, que hay gente que lo hace en Word, que genera el índice con normalidad, pero digo, seguramente habrá alguna herramienta que haga el índice por sí. Pero bueno, no te preocupes, ya lo mm. sigo buscando. Gracias. Nada. Bueno, hablando un poco de los cursos, en la Universidad de Cádiz, y tengo que decirlo porque por justicia, este año se está haciendo esfuerzos bastante grandes para formar a los profesores en ese sentido y se han sacado hasta bueno, creo que 2 cursos importantes, sí, 2 cursos bastante buenos sobre herramientas y sobre el uso responsable de la IA. Por lo menos la universidad en ese aspecto, es verdad que este año nos está formando bastante bien. ¿Vale? Incluso en la adopción de competencias digitales, es verdad que ahí, por lo menos, hay una voluntad bastante grande en el que se nos forme. Otra cosa ya es el uso particular que le dé cada uno, ¿no? Vamos, de hecho, se están redactando, porque eso sí lo sé a nivel personal, se están redactando códigos de buenas prácticas, tanto a nivel profesorado como a nivel alumno, como a nivel administración para esto mismo. Cosa que, ya digo, es mucho de agradecer. Hola Rubén, soy José Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? A ver, lo primero, agradecerte mucho la charla que has tenido, que a mí particularmente me ha resultado muy, muy útil. Agradecer también a Rosana la participación en este chat multilateral. Y, después de mis primeras preguntas un poco desesperadas y pesimistas, bueno, yo sigo siendo pesimista. De hecho, doy clases en una universidad privada aquí en Cantabria y, bueno, este año he tenido muy poquitos alumnos. Periodismo prácticamente está desapareciendo y claro, lo entiendo perfectamente, ¿no? Entre otras razones porque yo el primer día me pregunto, pero ¿para qué les estoy diciendo a estos chicos lo que es un lead o en qué se diferencia una crónica de otra?
y van a meterse en ChatGPT y lo van a hacer pues bastante mejor de lo que hago yo sin consultar inteligencia artificial, ¿no? Bueno, en fin, eso simplemente es una duda ética o teórica, da igual, porque esto estoy convencido de que va a seguir así y no hay solución. Yo lo que quería preguntarte solo, Rubén, es si conoces algún programa para transcribir texto de un MP3 a texto escrito que no sea el turbo, porque tiene muy baja calidad. Simplemente era eso. Muchísimas Sí, gracias. hay una herramienta de código abierto que es Whisper, pero no sé si Sí. se puede utilizar de forma pública. Whisper, de hecho, Lo es de conozco, pero es muy los... complicado, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Yo sí. es que no... Si me permites, Sí. José Antonio, soy Antonio Manfredi. Hola, Eh, Antonio. en Te el bloque conozco. este, igual, en el bloque este de que comenté antes a Rubén de herramientas para periodistas, Google tiene una que es gratuita que se llama Pinpoint, como suena, Pinpoint, Sí, sí, es que te verdad. hace Pinpoint. Es esto. verdad. Sí, no solo te ¿Puedes hace esto, deletrear, Antonio? sí, Pinpoint, Pinpoint. De Y Google. que, sí, pon Pinpoint, tienes que identificar como busca herramientas para periodistas, te identificas como periodista y ya te abre el paso a este. Y entonces lo Correcto. importante es que además no solo te coge el audio, sino que además te pone señales, o sea, en el texto, dice, ¿dónde Sí, dije por otra parte? Y se va directamente al audio de por otra parte, o donde, es decir, que te genera marcas. fantástico. Yo lo, yo ese Acabo lo de utilizo. pegar el enlace, José Antonio. Yo es que he estado Sí. bicheándola antes, la de Pinpoint también. De hecho, os Ajá, voy a poner qué este bien. enlace de aquí, el Journalist Studio, donde vienen todas las herramientas de Google orientadas Perfecto, muchas gracias. a periodismo puro. Ujú. Y te voy a Oye, devolver pues una pregunta, José yo, Antonio, sí, que me resulta perdón. interesante. ¿Tú crees que al final comunicación audiovisual se acabará comiendo a periodismo? En cuanto que es más práctica, por supuesto. Es decir, es muy difícil en inteligencia artificial educar o dar respuestas a un realizador, pero es mucho más fácil enseñar a escribir una crónica a un periodista. Entonces, yo creo que comunicación audiovisual va a seguir. El método Kapuscinski, pues desgraciadamente se acaba, que ya está todo descubierto, no hay nada no hay nada nuevo por ver. Y además, si lo hubiera, aplicando ChatGPT, nos lo haría en 30 segundos, lo que al pobre Kapuscinski le costó escribir sobre lagos casi una semana, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde coño vamos? Con perdón. Sí, sí, Es sí, que estoy sí. muy desesperado. A mí Entonces, esas bueno, pues sí, yo reflexiones, creo que comunicación audiovisual sí. es que yo de verdad que esa pregunta me la he hecho, viendo cómo la gente consume información a través de medios donde puramente son gente generada, o sea, está generado por gente de comunicación audiovisual, marketing y publicidad, ¿vale? No son periodistas. Al final estamos hablando de contenido que tiene un fin, que es consumirlo y ya está, pero no informativo. O sea, yo de verdad que he hecho esa reflexión de decir, ¿el periodismo será una profesión que se acabará comiendo comunicación audiovisual? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Es decir, que hay una clara prevalencia de todo lo técnico ante lo intelectual, que ya está muy dominado por la inteligencia artificial y vamos, yo ya te digo, es que me cuestiono todos los días en clase, pero ¿qué les estoy diciendo yo a estos chicos? Si están en primero de carrera, dominan los ordenadores muchísimo mejor que yo y son capaces de generar en media hora un trabajo de 20 folios que a mí me llevaría días y no tienen la cultura y la experiencia que tengo yo. ¿No? Y sin embargo son capaces de hacerlo. Pues apaga y vámonos. Pero ojo, no solamente yo, apaga y vámonos la universidad en cualquiera de sus modalidades. Es que... José Antonio, pero yo que te estoy escuchando me parece súper interesante porque además yo creo que efectivamente tenemos que escuchar a los jóvenes y ver que son ellos los que van a sustituirnos, digamos, pero yo creo que también hay que, a esos jóvenes le falta esa experiencia tan importante que en el caso de la IA es lo que yo veo. Es lo que decía antes, estos jóvenes son los que te van a coger y le van a decir a la IA que les redacte la nota de prensa, porque ellos están acostumbrados a eso. Y yo creo que nosotros tenemos que estar ahí para decirles, no te la tiene que redactar. Tienes tú que ser el que le dé las instrucciones, el que tengas la idea, el que sepas lo que quieres, el que
humanices esa información que luego te va a ayudar la inteligencia artificial, como es el caso, a corregirte esa nota de prensa, que no la tenga que leer un corrector como antiguamente en los periódicos estaba el corrector, a ver si has hecho reiteraciones y te va a decir ajusta la que lleva repeticiones, pero esta generación es capaz de llegar a un trabajo y decir que me la haga. Es lo que yo veo y el temor que tengo. Y que entonces les digan en su medio, no haces falta, porque aquí solamente con uno no necesito a 5. Ahora, si decimos lo que decía Rubén, vete a la calle a hacer una entrevista, humaniza con esos datos, vamos a hacer. En realidad yo creo que la sociedad en su conjunto, si queremos defender al periodismo, la sociedad en su conjunto, tenemos que volver a los reportajes en profundizar, a humanizar, que combinemos y aprovechemos la inteligencia artificial para disponer de ese tiempo que no tenemos ahora en las redacciones, que ahora no tenemos el tiempo de salir a la calle, pues nos está dando para hacer las tareas rutinarias, como bien decía Rubén, que nos haga ella esas tareas rutinarias y vamos a estos chicos en la universidad a enseñarles a salir a la calle, a hacer una entrevista, no a vuelta de correo de que yo te mande las preguntas y tú me las contestes, sino como la inteligencia me está recabando los datos, yo me voy a ir a tu casa y te voy a hacer la entrevista sentado contigo con un café. Entonces yo creo que tenemos que defender eso, porque si no, vamos a desaparecer no el periodismo, sino los periodistas. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, Roxana. A ver, mi clase es muy práctica. Desde el primer día ya les saco a la calle, les hago hacer entrevistas, les hago hacer directos o supuestos directos. Aprovecho las técnicas que me dan las nuevas tecnologías para esas cosas. Pero en cuanto entramos en alguna narración, ya se les ve flojear, ya lo primero se les ve como una especie de viñeta encima, ¿sabes? Y dice, bueno, sí. Chat GPT. Y luego yo les digo una cosa, que no sé si servirá para algo. Imaginaos que es lo que nos pasaba a nosotros cuando ejercíamos. Bueno, yo estoy jubilado, recién jubilado. Pero bueno, cuando empecé, yo pasaba las crónicas por teléfono y evidentemente no había internet. Entonces yo les digo, imaginaos que estáis en Kiev, ha caído una bomba a 200 metros y es imposible que contactéis con vuestra empresa a través de internet. ¿Cómo le pasáis una crónica por teléfono? ¿Qué crónica le pasáis? Si no sabéis escribir, si todo lo confiáis a ChatGPT. Claro. Bueno, se me quedan mirando, así como diciendo, bueno, yo qué sé, ¿no? Pero bueno, yo intento todavía meterles eso en la cabeza. No sé si me equivocaré, Rosana, pero bueno, es lo que pienso. Sí, y además enhorabuena por vuestro trabajo. A mí me gusta mucho hacer una analogía y decirle, para tú saber utilizar una calculadora, tienes que haber aprendido antes a saber sumar y restar y multiplicar, ¿no? Pues al final es un poco así. Es un poco así de, tú para saber utilizar la inteligencia artificial o saber para qué la quieres utilizar de una forma correcta, tú tienes que haber hecho eso antes a mano. O si no, nunca vas a saber hacerlo bien, concretamente bien. Porque aquí se nos olvida una cosa, estamos dando por hecho que lo que sale de ChatGPT es un trabajo perfecto. Y no es así, ¿eh? Incluso con las últimas actualizaciones. ChatGPT te saca, por así decirlo, en vez de partir de un 0%, parte desde un 70%. Pero hay otro 30% que está en ti de revisar, corregir y ver cosas que están mal, que no ha entendido correctamente una orden tuya. Eso está ahí. O sea, la IA perfecta, porque la IA sería perfecta si nos leyera la mente. Pero es que hay un problema también y se nos está olvidando, y esto es curioso, las generaciones de ahora son las generaciones con la peor capacidad lectora con diferencia, por lo menos de las peores capacidades lectoras y también de las peores capacidades que yo he visto a la hora de saber de expresión escrita. Entonces, claro, yo siempre digo que vivimos la paradoja del tiempo con las mejores herramientas de inteligencia artificial y la peor generación para saber expresarse. Sí. Es curioso, o sea, es la paradoja más grande que hay. Es decir, tiene una herramienta ahí que es un Ferrari, pero tú no sabes utilizar ese Ferrari. Entonces, a mí, yo eso lo he visto, ¿eh? Creo que el problema, José Antonio, yo también he sido docente muchos años, el problema es que ahora a los periodistas se nos exige también ser influencers, ¿no? Si tú vas al entrenamiento del Betis y además tienes que hacerte la foto con el entrenador y con el jugador lesionado y decirle que él es el que más sabe. Cuando antes tú ibas, hacías tu crónica, te enterabas de A o por B, llegabas a la redacción y la montabas. Entonces, esa necesidad de tener presencia fuera de tu posición anónima en una redacción donde cumples un requisito, está haciendo mucho daño. Y otro tema, hace un momento hablabais
de muchos ingenieros, estudios, etcétera. Pero no hay que confundir marketing con periodismo. Y en los medios nos están engañando. Hay demasiado marketing, es conveniente, este Totalmente. título no, este título sí, cuando el periodismo realmente puede hacer daño a una parte de otra si cuentas la verdad, ¿no? Y realmente el marketing está encubriendo un tipo de censura o lo peor de autocensura en los medios que me parece también poner en evidencia, porque, bueno, sí, que tenga buena audiencia no significa que sea una buena crónica. No, no necesariamente, ojalá fuera así, pero no es así. Creo que Rocío quería pedir la palabra, ¿no? Yo creo que la clave de la universidad va a venir si los profesores son capaces de adaptarse al lenguaje que tienen ellos. O sea, hay que utilizar las herramientas que tienen ellos para crear un nuevo periodismo. El periodismo al uso, como lo entendimos nosotros, que es que ya nosotros, la universidad estaba absolutamente descontextualizada en cuanto al tiempo, porque a nosotros nos enseñaron periodismo plumilla cuando estaba la televisión emergente y la radio ya hacía un montón de años. O sea, ahora mismo lo que hay que enseñarle a los que van a la escuela es hacer un periodismo digital, a hacer un podcast, a hacer las cosas donde van a encontrar trabajo, a llevar las redes. Es que yo creo que siempre la universidad va como muy retrasada con respecto a lo que está ocurriendo en la profesión y donde van a encontrar ellos nichos de trabajo. Tiene toda la razón. Yo os cuento mi caso personal con informática, que no os puedo asegurar que yo doy informática en publicidad, en marketing y turismo. Os puedo asegurar que no soy la asignatura más popular, ¿vale? Claro. Y este año concretamente sí lo he sido. Y es porque, y yo he tenido muchas críticas por mis compañeros en eso, pero es porque hemos decidido adoptar su lenguaje. O sea, al final, hablando un poco en términos de marketing, tú tienes que saber quién es tu cliente. Y la universidad, tú tienes que saber qué es tu cliente, que se respira afuera y qué se va a encontrar. Entonces yo este año he hecho ese esfuerzo y los alumnos respondió bastante bien, ¿eh? O sea, yo he visto alumnos de publicidad explicándome en vídeos de TikTok conceptos de diseño web que de verdad eran alucinantes. Pero lo curioso es que lo han entendido ellos. Pero es porque en Claro. el momento, además ellos te lo agradecen una barbaridad, porque notan una conexión generacional, aunque yo más o menos la tengo por edad, ¿no? Pero notan esa conexión generacional de decir, anda, que podemos hacer esto, sí, puedes hacerlo. O sea, a lo mejor cuando vuestra época, a lo mejor dice, puedes hacer un programa de televisión y tú dirías, guau, qué guay, puedo ponerme delante de una cámara y tal. Pues hay un poco de eso, ¿no? También. De a qué bajar, entre comillas, a ver cómo respira la persona a la que tú le estás enseñando, a qué entender Claro. a ese alumno y te tienes que adaptar a ese alumno para que él también te dé de ti, ¿no? Pero por desgracia, y esto pasa muchas veces, en la academia hay un muro un muro enorme en el que se marca mucho la distancia. Yo creo que nunca debería ser así, ¿no? También hay un riesgo como profesor romper un poco esa frontera, ¿eh? Y os lo digo de verdad. Que yo soy el primero también que este año me he puesto a hacer vídeos de TikTok. Lo he hecho. Pero es verdad que hay una parte de decir, creo que a veces me estoy extralimitando en mi trabajo, ¿no? Pero ves la respuesta tan positiva y ves que de verdad entienden los conceptos que tú consideras que son complicados de una forma tan positiva que dices, bueno, esto para adelante, o sea, siempre para adelante con esto. Pues yo, Mercedes nos va a reñir porque tenemos que ya ir terminando y a Rubén le hemos acabado. Pero no os olvidéis en la Me da universidad, apuro, por pero hay favor, que de ir la terminando, por redacción, favor. de la Nada, redacción, que nos nada. encontramos unas cosas, los periodistas ya veteranos, digamos que llevamos unos cuantos años, nos echamos a veces las manos a la cabeza que digo, ¿cómo han podido aprobar exámenes en los que han tenido que redactar? Si nos traen unas faltas de ortografía, o sea, no generalizo, pero que yo veo muy bien adaptarnos a ellos, pero también ellos que no perdamos la esencia de algo tan importante como es la redacción en el periodismo. Y ya, Mercedes, darle las gracias a Rubén, de verdad, que nos hayas dedicado, son las 6:30, te hemos robado tiempo y a los asistentes, pero es que hemos estado muy a gusto, me imagino que el resto también, y ha sido realmente interesante compartir contigo esta tarde. Nada, muchas gracias también a vosotros por la oportunidad. Así que cuando queráis otra, me lo decís. Un Y saludo, sigamos muchas hablando del gracias. tema. Muchas gracias. Adiós. Rubén.